Archivo 404. El Sanatorio Maldito. Jalisco, México. Invierno de 1955. Las faldas del Cerro del Tepopote, a 34 kilómetros al oriente de Guadalajara, donde el viento bajaba del monte, con olor a tierra mojada y pino quemado, y los pueblos todavía guardaban sus secretos en latín y en silencio. El doctor Aurelio Montaño llegó al Sanatorio Santa Catalina del Monte en el primer día de noviembre de 1955, con una maleta de cuero café, un maletín de instrumentos quirúrgicos y la certeza tranquila de que los rumores son cosa de mujeres ociosas y hombres con demasiado mezcal encima. Eso era lo que le había dicho a su esposa Consuelo antes de subir al camión de segunda clase que lo llevaría desde Guadalajara hasta el crucero de Tonalá, y de ahí en una camioneta destartalada por un camino de terracería hasta el portón de hierro forjado que coronaba la entrada del sanatorio. Era un hombre de 42 años, formado en la Universidad de Guadalajara, con especialidad en neurología clínica, y un artículo publicado en la revista médica del Hospital Civil sobre los efectos del bromuro de potasio en pacientes con epilepsia severa. No creía en aparecidos. No creía en maldiciones. Creía en la bioquímica del cerebro, en la estadística, y en que México necesitaba médicos serios en los lugares donde nadie más quería ir. El sanatorio había sido construido en 1923 por iniciativa de la Iglesia y el gobierno estatal, en un momento extraño de la historia donde ambas instituciones todavía fingían llevarse bien. Era un edificio de piedra volcánica gris, de 2 plantas, con arcos de medio punto en la planta baja y ventanas angostas en la alta, como ojos entrecerrados, rodeado por un muro perimetral de 2 metros con fragmentos de vidrio en la cima. El conjunto ocupaba casi 1 hectárea en la ladera del cerro, parcialmente cubierta de encinos y pinos que en invierno crujían con un sonido parecido al de los huesos. El portón principal tenía una placa de bronce oxidado. Sanatorio Santa Catalina del Monte, para el cuidado del alma enferma y la mente perturbada. Debajo alguien había rayado con un clavo, en letras pequeñas y torcidas: aquí no salen. Aurelio no lo vio esa primera tarde. La luz caía rápido en noviembre, y para cuando bajó de la camioneta ya era casi de noche. Lo recibió el director interino, el doctor Fermín Ibarra Solís, un hombre delgado de 60 años con lentes redondos y la costumbre de tocarse el nudo de la corbata antes de hablar, como si las palabras necesitaran permiso para salir. Le ofreció café de olla en su despacho, le mostró el expediente de los 43 pacientes internados y le explicó con voz baja y pausa larga entre frase y frase que el sanatorio llevaba 3 meses sin director titular desde que el doctor Villanueva había pedido su traslado por razones de salud personal. Aurelio preguntó qué tipo de razones. Ibarra se tocó el nudo de la corbata. Nervios, dijo, y no dijo más. Esa noche, Aurelio cenó solo en el comedor del personal, que olía a frijoles refritos y a humedad de paredes que nunca terminaban de secarse. La cocinera, una mujer corpulenta de nombre Refugio, le dejó una sopera con caldo de res y se fue sin decir palabra. Desde el ala norte del edificio llegaban, de vez en cuando, sonidos que Aurelio clasificó metódicamente. Llanto de adulto con patrón cíclico, posiblemente trastorno afectivo severo. Golpe rítmico contra superficie dura, posiblemente estereotipia motora. Y algo más que no logró clasificar de inmediato. Una especie de murmullo colectivo, muy bajo. Como si varias bocas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no era español, ni náhuatl, ni ninguna lengua que él reconociera. Lo anotó en su libreta con tinta azul. Murmullo conjunto. Ala norte. 21. 40 requieres investigar. Durmió mal esa primera noche. No por miedo, se dijo. Por el colchón. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún archivo. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Nos encanta saber desde dónde nos acompañan en estas noches. El sanatorio tenía 43 pacientes en noviembre de 1955, pero Aurelio tardó 4 días en darse cuenta de que los registros no cuadraban. Había 43 nombres en los expedientes. Había 43 camas asignadas. Pero en el conteo físico de las mañanas, cuando los enfermeros, 2 hombres, Leandro y Toño, y una mujer, Elvira, pasaban lista en el patio central, el número nunca era el mismo.
Unas veces eran 41, otras 44. Una mañana de miércoles, Aurelio contó personalmente y llegó a 46. Volvió a contar. 43. Decidió que había contado mal. La arquitectura del edificio no ayudaba a la cordura. El sanatorio había sido modificado y ampliado en 3 ocasiones distintas: 1931, 1944 y 1951, por arquitectos diferentes, sin planos unificados, de manera que los pasillos no siempre llevaban a donde deberían llevar. Había una escalera en el ala este que subía a un descanso cerrado por una pared de ladrillo sin puerta. Había una puerta en el sótano que abría hacia adentro, pero del otro lado no había nada, solo tierra. Había un pasillo en la planta alta que describía un ángulo imposible y terminaba en una ventana que, visto desde afuera, no correspondía a ninguna habitación visible. Leandro, el enfermero mayor, llevaba 11 años trabajando ahí, y decía que uno simplemente aprendía a no entrar en ciertos lugares. ¿Por qué?, le preguntó Aurelio el tercer día, mientras revisaban juntos el cuarto de medicamentos. Leandro no contestó de inmediato. Ordenó 3 frascos de fenobarbital en el estante con una precisión innecesaria. Porque cuando uno entra, dijo al fin, tarda más en salir de lo que debería. Aurelio anotó esto también en su libreta, pero con signo de interrogación. No como fenómeno, como síntoma de algo que tendría que investigar en el personal. Los pacientes del sanatorio eran, en su mayoría, lo que la medicina de la época llamaba con una serenidad brutal, degenerados nerviosos, hombres y mujeres con esquizofrenia sin diagnosticar, con epilepsia severa, con lo que hoy llamaríamos depresión mayor o trastorno bipolar, con retraso cognitivo severo, con traumas de guerra o de violencia doméstica, que nadie tenía palabras técnicas para nombrar todavía. Varios habían llegado enviados por sus familias con notas escritas a mano que decían cosas como, ya no duerme y habla con la pared, o desde que mataron a su hijo, ya no reconoce a nadie, o simplemente, ya no podemos con él. Aurelio leía esas notas por las noches, y sentía algo que no era exactamente tristeza, sino algo más parecido a una presión detrás del esternón, como si el edificio respirara hacia adentro. Lo que más le llamó la atención desde el principio fueron los niños. Había 4 menores internados en el sanatorio, lo cual era irregular incluso para los estándares laxos de 1955. Las instituciones para menores con trastornos mentales existían, al menos sobre el papel, en Guadalajara. Pero estos 4 niños, 2 niñas y 2 niños, de entre 8 y 12 años, llevaban meses en Santa Catalina del Monte, alojados en el ala sur, en habitaciones contiguas separadas del resto de los pacientes por una reja de hierro con candado. Sus expedientes eran escuetos hasta la incoherencia. Nombres: Dolores, Petra, Cirilo y Abundio. Edades aproximadas, diagnósticos vagos, mutismo electivo severo, comportamiento disociativo, posible psicosis infantil. Ninguna dirección familiar, ningún contacto de emergencia. En la columna de ingresado por, los 4 expedientes decían lo mismo, con la misma letra: autoridad eclesiástica. Aurelio fue a verlos el 4.º día, acompañado por Elvira, la enfermera. Era media mañana, con un sol pálido de noviembre entrando por las ventanas del pasillo sur. Los niños estaban en el patio interior del ala sur, un rectángulo de tierra con un naranjo pelado en el centro. Estaban de pie, los 4, en distintos puntos del patio, completamente inmóviles, mirando en distintas direcciones. No jugaban, no hablaban, no se miraban entre sí. Pero lo que detuvo a Aurelio en seco, lo que lo hizo pararse en el umbral de la reja y mirar 2 veces, no fue su inmovilidad ni su silencio. Fue que ninguno de los 4 proyectaba sombra. El sol estaba bajo, pero claro. El naranjo proyectaba una sombra larga y nítida sobre la tierra. Elvira proyectaba sombra. Aurelio proyectaba sombra. Los 4 niños, parados en plena luz, no proyectaban nada. Solo tierra clara debajo de sus pies. Aurelio parpadeó. Miró el ángulo del sol. Buscó una explicación en la geometría del patio, en el reflejo de las paredes blancas, en algún efecto óptico producido por la cal reciente. No encontró ninguna.
Se restregó los ojos con el dorso de la mano. Cuando volvió a mirar, los 4 niños lo estaban viendo a él, los 4 al mismo tiempo, con una quietud que no era la quietud de los niños, sino la quietud de otra cosa, algo anterior y más frío, como el agua quieta en el fondo de un pozo. ¿Hace cuánto están así?, le preguntó a Elvira, con la voz más controlada que pudo. Elvira se persignó con un gesto pequeño, casi avergonzado. «Desde que llegaron, doctor», dijo. «Siempre han estado así». Aurelio Montaño era un hombre metódico. Esa misma tarde, de vuelta en su despacho con su libreta y su pluma fuente, construyó una explicación racional para lo que había visto. Anomalía perceptiva propia, posiblemente relacionada con fatiga y estrés de adaptación. Efecto óptico real pero explicable. Sugestión inducida por el ambiente institucional y los comentarios del personal. Escribió todo esto con letra clara, y luego cerró la libreta y la puso bajo llave en el cajón de su escritorio, como si encerrar las palabras fuera suficiente para encerrar lo que las había provocado. Esa noche fue a buscar el expediente completo del doctor Villanueva, su predecesor. Ibarra le había dicho que estaba en el archivo general, en el sótano. Bajó con una lámpara de aceite porque la instalación eléctrica del sótano llevaba semanas fallando, otro pendiente que nadie había resuelto, y encontró el archivo en el tercer cajón de un archivero metálico junto a la puerta de tierra. El expediente de Villanueva era delgado, una hoja de ingreso, 3 informes mensuales, una carta de renuncia fechada el 14 de agosto de 1955. La carta era de 4 líneas. Decía: «Por la presente solicito mi traslado inmediato del Sanatorio Santa Catalina del Monte. No puedo continuar ejerciendo en este lugar. No puedo explicar mis razones por escrito. Dios nos guarde a todos». Debajo de la firma, en letra diferente, más pequeña y apretada, como si hubiera sido escrita en otro momento, quizás mucho después: «Los niños no duermen. Ninguno de los 4 ha dormido en 3 meses. He verificado esto personalmente. No cierran los ojos, nunca. Si usted lee esto, salga antes de que empiece a escuchar los gritos. Los gritos no cierran. Una vez que los escucha, no cierran nunca». Aurelio leyó esto 3 veces. Luego dobló la hoja, la guardó en el bolsillo interior de su saco, apagó la lámpara y subió del sótano con paso firme y controlado. En el ala norte, el murmullo colectivo había comenzado de nuevo. Eran las 22:15, y por primera vez desde que había llegado, Aurelio Montaño no lo anotó en su libreta. El pueblo más cercano al sanatorio se llamaba San Agustín del Cerro, 140 vecinos, una iglesia, una tienda de abarrotes, un pozo comunal, y la desconfianza vieja de los pueblos que han aprendido que lo que viene de afuera rara vez trae nada bueno. Aurelio bajó al pueblo el sábado siguiente, supuestamente para comprar tabaco y enviar una carta a Consuelo. En realidad, quería hablar con alguien que no viviera dentro del muro perimetral. La tienda de abarrotes la atendía un hombre de nombre Cástulo Pérez, 50 y tantos años, bigote grueso, delantal manchado de aceite de motor porque también reparaba bicicletas en la trastienda. Aurelio compró cigarros delicados y preguntó, con la casualidad estudiada del médico que sabe cómo obtener información sin alarmar, ¿qué sabía la gente del pueblo sobre el sanatorio? Cástulo lo miró un momento. Puso el cambio sobre el mostrador. «Usted es el nuevo doctor», dijo. No era pregunta. «Sí». «¿Cuánto tiempo lleva?» 10 días. Cástulo asintió despacio, como confirmando algo que ya sabía. «¿Ya oyó los gritos?» Aurelio abrió la cajetilla de cigarros. «He escuchado a los pacientes», dijo. «Es un sanatorio. Los pacientes producen sonidos. No son los pacientes», dijo Cástulo, con la voz plana de quien dice algo que ha dicho muchas veces. «Los gritos de los pacientes los oímos de día también, cuando el viento viene del cerro. Esos los conocemos. Los otros son distintos. Esos empiezan a las 11 de la noche y no paran hasta las 3. Llevamos oyéndolos desde...» Hizo una pausa, calculando. «Desde que llegaron los niños. Desde marzo de este año». «¿Usted sabe quiénes son esos niños?», preguntó Aurelio, y se dio cuenta de que la pregunta había salido con más urgencia de la que quería. Cástulo lo miró fijo. «Nadie sabe de dónde vienen», dijo.
Los trajo el padre Urquiza desde Guadalajara. Dijo que eran huérfanos del hospital. Dijo que era temporal, mientras se arreglaba el traslado a una institución adecuada. Eso fue en marzo. Ya es noviembre. Hizo una pausa. Luego dijo, más bajo: lo que sí sé es que desde que llegaron esos niños, 3 familias se han ido del pueblo. Y 2 hombres que trabajaban de noche cerca del muro, el viejo Lucio y su sobrino. Los 2 llevan 2 meses sin dormir bien. Dicen que escuchan los gritos aunque estén lejos, aunque se tapen los oídos. Se limpió las manos en el delantal. Dicen que los gritos se meten adentro, que ya no son de afuera. Aurelio encendió un cigarro. El humo le supo diferente ahí afuera, más limpio, con olor a pino y a tierra seca. ¿Y usted?, preguntó. ¿Usted los ha escuchado? Cástulo lo miró un momento largo. Yo duermo con algodón en los oídos desde abril, dijo. Y rezo antes de cerrar los ojos. Recogió el dinero del mostrador. Buen provecho con los cigarros, doctor. De vuelta en el sanatorio esa tarde, Aurelio encontró a Leandro en el pasillo del ala sur, parado frente a la reja de los niños con una expresión que Aurelio no supo clasificar de inmediato. No era miedo exactamente. Era algo más parecido al agotamiento de quien lleva mucho tiempo teniendo miedo y ya no le queda energía ni para eso. ¿Qué pasó?, preguntó Aurelio. Leandro señaló con la cabeza hacia el interior del ala sur sin decir nada. Aurelio miró a través de la reja. Los 4 niños estaban de pie en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de Cirilo, el mayor. No estaban mirando nada en particular, pero en el suelo, debajo de cada uno de ellos, había algo que Aurelio tardó 3 segundos en identificar porque su cerebro se negaba a procesar la información de inmediato. Había sombras, pero no debajo de los pies, donde deberían estar. Las sombras estaban en la pared, a la altura de las cabezas, moviéndose suavemente de un lado al otro, como si los niños se balancearan. Pero los niños no se movían. Estaban completamente inmóviles. Las sombras se movían solas. Aurelio Montaño, neurólogo formado en la Universidad de Guadalajara, hombre que creía en la bioquímica y en la estadística, apretó el expediente que traía bajo el brazo y sintió algo que no había sentido desde los 8 años, cuando encontró muerto a su perro en el patio de la casa de su madre en Tonalá. El frío específico de comprender que el mundo tiene lugares donde las reglas que uno conoce simplemente no aplican. Uno de los niños, Dolores, la más pequeña, 8 años, pelo negro en trenzas, vestido de manta gris, giró la cabeza hacia él muy despacio. Lo miró y abrió la boca. No salió ningún sonido. Pero en el ala norte, a 30 metros de distancia, detrás de 2 puertas cerradas y un pasillo, algo comenzó a gritar. Y Aurelio Montaño entendió, con la claridad fría de un diagnóstico que uno no quiere hacer, que el doctor Villanueva había tenido razón. Los gritos no cerraban. Y ahora que los había escuchado de verdad, de esa manera, con esa cualidad específica que no era humana pero tampoco era otra cosa que él pudiera nombrar, supo que ya no iban a cerrar nunca, que los llevaría consigo, que esa noche, y todas las noches siguientes, estarían ahí cuando apagara la luz. Se quedó parado frente a la reja hasta que Leandro le puso una mano en el hombro, y dijo, con voz cansada y sin sorpresa: «Bienvenido al sanatorio, doctor». La semana siguiente, Aurelio tomó 3 decisiones. La primera, escribir un informe detallado al Departamento de Salubridad del Estado, solicitando una inspección oficial del ala sur y una revisión de los expedientes de los 4 menores. La segunda, localizar al padre Urquiza, el sacerdote que había traído a los niños al sanatorio en marzo, y hablar con él directamente. La tercera, la más difícil, no decirle nada de esto a Consuelo en su carta semanal. No todavía. No hasta que tuviera algo concreto. Algo que pudiera ser nombrado con el lenguaje de los hechos y no con el lenguaje del miedo. El informe lo escribió esa misma noche, con caligrafía clara y sin adjetivos dramáticos, describiendo las irregularidades administrativas, la falta de expedientes completos para los menores, la ausencia de contactos familiares, la procedencia eclesiástica sin documentación oficial. Lo firmó, lo metió en un sobre y se lo entregó a Ibarra al día siguiente para que lo enviara en el correo del lunes. Ibarra lo leyó.
Se tocó el nudo de la corbata 2 veces. Doctor Montaño, dijo, comprendo su preocupación, pero debo decirle que el doctor Villanueva también escribió informes. 3, si no me equivoco. No obtuvimos respuesta de ninguno. ¿Por qué? Ibarra dejó el sobre su escritorio. Porque el padre Urquiza tiene relaciones muy cercanas con la Secretaría de Salubridad, y porque hay personas en Guadalajara que prefieren que este asunto permanezca. Tranquilo. ¿Qué asunto?, preguntó Aurelio. ¿Cuál es exactamente el asunto, doctor Ibarra? Ibarra lo miró un momento largo. Luego recogió el sobre y se lo devolvió. Envíelo usted mismo, dijo. Desde el correo del pueblo. No desde aquí. Y no dijo más. El padre Urquiza era párroco de la iglesia de San Juan de Dios en el centro de Guadalajara, a 34 kilómetros del sanatorio. Aurelio lo supo por el registro de ingreso de los niños, donde figuraba la dirección de la parroquia como remitente. Pidió un día libre el siguiente miércoles. Tomó el camión de madrugada y llegó a la ciudad a las 9 de la mañana. La iglesia de San Juan de Dios era un edificio colonial de cantera rosa, en una calle empedrada cerca del mercado, con un olor permanente a copal e incienso que se filtraba por las puertas de madera, incluso cuando estaban cerradas. Aurelio esperó en los bancos traseros durante la misa de 9:30, observando a los feligreses con la mirada clínica que nunca terminaba de apagarse. Una señora mayor con rosario de nácar, 2 mujeres jóvenes con velos negros, un hombre de overol con las manos juntas y la cabeza baja. El padre Urquiza era un hombre de unos 55 años, corpulento, con cabello blanco peinado hacia atrás y manos grandes que sostenían el cáliz con una precisión que parecía más mecánica que devota. Después de la misa, Aurelio lo interceptó en la sacristía. Se presentó. Dijo que era el nuevo director del Sanatorio Santa Catalina. Dijo que venía a hablar sobre los 4 menores del ala sur. El padre Urquiza lo miró con una calma que a Aurelio le pareció, desde el primer segundo, ensayada. El tipo de calma que no es paz interior sino control deliberado. ¿Cómo están los niños?, preguntó el sacerdote. Necesito saber de dónde vienen, dijo Aurelio. Sus expedientes están incompletos. No hay familiares registrados, no hay diagnóstico formal, no hay autorización judicial para el internamiento. Eso es una irregularidad seria. Son huérfanos, dijo Urquiza. Venían de una situación muy difícil. Lo que necesitaban era un lugar seguro. Un sanatorio psiquiátrico no es un lugar seguro para niños de 8 años, dijo Aurelio. ¿De dónde vienen exactamente? Urquiza se tomó su tiempo antes de responder. Se quitó los ornamentos con movimientos lentos y los dobló sobre el reclinatorio. De Tequila, dijo al fin. De un rancho a las afueras de Tequila. Hubo un incidente. La familia no pudo. Hizo una pausa. No pudo continuar cuidándolos. ¿Qué tipo de incidente? Urquiza lo miró fijo. Doctor Montaño, hay cosas que es mejor no saber con demasiado detalle. Le aseguro que los niños están donde necesitan estar por ahora. Son casos complejos. Requieren observación. Requieren un diagnóstico, dijo Aurelio. Una tutela legal, contacto con sus familias si existen, y una institución adecuada para menores, no un sanatorio de adultos en medio del cerro. Urquiza asintió despacio, como si hubiera esperado exactamente eso. Le voy a pedir algo, doctor, dijo, con una voz que había bajado de tono y perdido cualquier inflexión pastoral. Le voy a pedir que no haga preguntas sobre los niños fuera del sanatorio, por su bien. Por el bien de todos. ¿Me está amenazando?, preguntó Aurelio. Le estoy advirtiendo, dijo Urquiza. Con todo el respeto que merece un hombre de ciencia. Hay cosas que ocurrieron en ese rancho que todavía no tienen explicación. Y en mi experiencia, las cosas que no tienen explicación son las más peligrosas de tocar. Aurelio salió de la sacristía con las manos frías y el corazón golpeando más rápido de lo que quería admitir. En la calle empedrada frente a la iglesia, con el olor a copal todavía en la ropa y el ruido del mercado a media cuadra, se dio cuenta de que el padre Urquiza no había negado nada. No había dicho que los niños estaban bien. No había dicho que la situación era ordinaria. Solo había dicho que era peligroso preguntar. Y eso, pensó Aurelio mientras buscaba el camión de regreso, era peor que cualquier negativa.
De vuelta en el sanatorio esa noche, encontró algo que no esperaba. Elvira, la enfermera, esperándolo en su despacho con la puerta entornada y una expresión que combinaba urgencia y miedo en proporciones iguales. Había estado esperándolo más de 2 horas. Tenía en las manos una hoja de papel doblada en 4. Encontré esto en la habitación de Cirilo, dijo sin saludarlo, sin preámbulo. Esta mañana, cuando fui a llevarle el desayuno. Aurelio tomó la hoja, la desplegó. Era un dibujo. Hecho con lápiz, con la presión irregular de una mano infantil, pero con una precisión en los detalles que no correspondía a un niño de 12 años. Mostraba el sanatorio visto desde arriba, con cada ala marcada, cada pasillo, cada habitación. En el centro del dibujo, en el patio interior, había 4 figuras pequeñas sin sombra. Y alrededor del edificio, fuera del muro perimetral, había decenas de otras figuras, más pequeñas, apiñadas contra el muro, con las bocas abiertas en lo que solo podía ser un grito. En la parte inferior del dibujo, con letra de niño pero firme, una frase en español correcto, sin faltas de ortografía. Nosotros no los traemos. Ya estaban aquí cuando llegamos. Aurelio Montaño sostuvo el papel un momento. Luego lo puso sobre su escritorio, junto a la libreta y la carta del doctor Villanueva que todavía llevaba en el bolsillo del saco. Afuera, el viento del cerro golpeaba las ventanas con olor a pino mojado y tierra fría. Eran las 22:58. En 2 minutos, con la puntualidad que solo tienen los fenómenos que no son fenómenos sino algo más antiguo y más paciente, iba a comenzar el grito. Y esta vez, Aurelio Montaño no iba a taparse los oídos. Esta vez iba a escuchar, con atención clínica, con la libreta abierta, porque si había algo que 11 años de medicina le habían enseñado, era que lo que no se nombra no se puede tratar, y lo que no se trata no desaparece. Solo crece en el silencio, solo se vuelve más difícil de arrancar. El reloj del pasillo dio las 11, y el sanatorio, como todas las noches desde marzo, comenzó a gritar. Aurelio no durmió esa noche, no porque tuviera miedo, o no solo por eso, sino porque el grito, y ahora que lo escuchaba con atención encontraba que no era uno sino varios, superpuestos, de distintas frecuencias, como si vinieran de distintas fuentes y distintos tiempos al mismo tiempo. Producía en él algo que no había sentido nunca antes en su vida profesional, la certeza absoluta, física, irracional e irrefutable, de que lo que estaba escuchando no era locura. Los locos gritan de maneras específicas que él conocía. El grito de la angustia psicótica, el grito del dolor sin causa orgánica aparente, el grito del terror nocturno. Los había escuchado cientos de veces. Tenían una textura humana, por más desgarradores que fueran. Tenían origen en una garganta, en un pulmón, en un sistema nervioso en crisis. Este no. Este tenía la textura de algo que no había pasado por ninguna garganta. Algo que existía en el aire directamente, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Lo anotó así en su libreta, con esas palabras exactas, consciente de que si alguien las leyera pensaría que él también había perdido la razón. No le importó. A las 2 de la mañana se levantó, tomó su lámpara y fue al ala sur. Los 4 niños estaban despiertos, como siempre, sentados en sus camas, en la oscuridad, con los ojos abiertos. Cirilo, el mayor, lo miró cuando Aurelio se acercó a la reja. ¿Escuchas eso?, le preguntó Aurelio en voz baja. Cirilo asintió. ¿Qué es? El niño no respondió de inmediato. Miraba la lámpara de aceite que Aurelio sostenía, la llama, con una concentración intensa. Son los del rancho, dijo al fin, con una voz que era demasiado plana, demasiado sin inflexión para un niño de 12 años. Los que estaban antes que nosotros. ¿Qué rancho? El rancho de donde venimos. Pausa. Los que se quedaron ahí. ¿Quiénes se quedaron ahí? Cirilo lo miró. Los que no pudieron salir, dijo. Como nosotros no podemos salir de aquí. Aurelio se quedó quieto un momento. Ustedes pueden salir, dijo. Yo voy a buscar la manera de que salgan. Cirilo negó con la cabeza. No con tristeza, no con miedo. Con la serenidad extraña, desoladora,
de quien sabe algo que el otro todavía no ha entendido. «Usted tampoco va a poder salir, doctor», dijo. Ya lo escuchó. Ya entró. Aurelio quiso decir algo. Tenía palabras preparadas. Palabras de médico. Palabras racionales sobre transferencias y trámites y visitas al departamento de salubridad. Pero en ese momento, en el pasillo del ala sur con la lámpara temblando y el grito todavía vibrando en algún lugar entre los oídos y la nuca, las palabras no llegaron. Solo llegó el frío. Y la comprensión lenta, irreversible, de que llevaba 11 días en el sanatorio Santa Catalina del Monte, y que algo había cambiado en él. Algo que todavía no podía medir ni nombrar, pero que podía sentir, como se siente una fractura que todavía no duele, pero que ya no va a sanar igual. Cirilo ya había dejado de mirarlo. Tenía los ojos fijos en algún punto detrás de Aurelio, en el pasillo oscuro. Aurelio no se giró. No todavía. El miércoles de la semana siguiente, Toño, el enfermero más joven, no llegó a trabajar. Leandro dijo que había mandado recado con su madre diciendo que estaba enfermo. Ibarra lo anotó en el registro y no dijo nada. Pero esa tarde, cuando Aurelio fue al pueblo a enviar su informe desde el correo, Cástulo le dijo, mientras le vendía un sobre Manila, que Toño había llegado la noche anterior a casa de sus padres llorando, sin poder explicar por qué, y que no había dormido ni comido desde entonces, que se quedaba sentado en la sala con las manos en las rodillas mirando la pared, que su madre había ido a buscar al médico del pueblo, que le había dado bromuro y le había dicho que era agotamiento nervioso. «¿Hace cuánto empezó?», preguntó Aurelio. «Desde anteanoche», dijo Cástulo. «Dice su madre que se levantó a las 11 de la noche gritando, que cuando fue a ver qué pasaba él estaba de pie en el cuarto, con los ojos abiertos, sin ver nada, gritando, y que cuando paró de gritar se quedó callado, y ya no volvió a hablar bien. 11 de la noche, la hora de siempre». Aurelio envió su informe. Compró cigarros. Caminó de regreso al sanatorio por el camino de terracería, entre encinos y pinos, con el viento frío del cerro y el cielo de noviembre bajo y gris, y pensó en lo que le había dicho Cirilo. Ya lo escuchó. Ya entró. Pensó en Toño, que también lo había escuchado, que llevaba 11 meses trabajando en el sanatorio y que de alguna manera, hasta anteanoche, había sido capaz de dormir. ¿Qué había cambiado anteanoche? Llegó al portón del sanatorio y se detuvo. Miró el muro de piedra volcánica gris. Miró la placa de bronce. Miró, debajo de la placa, las letras rayadas con clavo. «Aquí no salen». Sacó su libreta y escribió una sola pregunta. ¿Qué pasó en el rancho de Tequila? Luego cruzó el portón y lo cerró detrás de él. Adentro, en el patio central, Dolores estaba de pie junto al naranjo pelado. Miraba hacia él. Su sombra, esta vez, estaba en el suelo, donde debería estar, larga y clara bajo el sol de las 4 de la tarde. Pero la sombra no tenía la forma de una niña. Tenía la forma de algo que Aurelio no reconoció de inmediato, y cuando lo reconoció, cuando su cerebro procesó el contorno, la postura, los brazos demasiado largos y la cabeza demasiado inclinada, cerró la libreta, guardó la pluma en el bolsillo y entró al edificio sin correr, porque si corría admitía que tenía miedo, y si admitía que tenía miedo, admitía que lo que estaba viendo era real. Esa noche escribió a Consuelo. Le dijo que el trabajo era difícil pero interesante, que la extrañaba, que no se preocupara. No le mencionó los niños, no le mencionó los gritos, no le mencionó la sombra. Dobló la carta, la metió en el sobre, y se dio cuenta de que sus manos no temblaban. Eso lo inquietó más que cualquier otra cosa. Hacía 11 días que no temblaban. Hacía 11 días que había cruzado algún umbral que todavía no sabía nombrar, y del otro lado de ese umbral, las manos no temblaban porque el miedo ya no estaba afuera. Ya no era algo que llegaba y se iba. Ya estaba adentro. Ya era parte del paisaje interior, como el murmullo de fondo que uno deja de escuchar precisamente cuando se vuelve constante. Ya lo escuchó, ya entró. Apagó la lámpara. Y en el ala norte, con la puntualidad de las 11 de la noche, el sanatorio comenzó a gritar. El expediente del rancho de Tequila no existía en el archivo del sanatorio. Aurelio lo buscó durante 3 días, cajón por cajón, caja por caja, en el sótano húmedo con su lámpara de aceite y el olor a papel viejo y tierra.
No encontró nada sobre un rancho, nada sobre el origen de los niños, nada anterior a marzo de 1955 que tuviera que ver con ellos. Encontró, en cambio, en una caja de cartón al fondo del archivo, debajo de expedientes de pacientes fallecidos entre 1935 y 1940, algo que no esperaba. Un diario, un cuaderno de pasta negra, rayado, con el nombre del dueño escrito en la primera página con tinta roja. P. Jacinto Medrano, S.J. 1923. Un sacerdote jesuita. El año de fundación del sanatorio. Aurelio se llevó el cuaderno a su despacho esa noche y lo leyó de principio a fin, sin parar, hasta las 4 de la mañana. El padre Medrano había sido el capellán del sanatorio en su primer año de operación. El diario cubría los meses de enero a septiembre de 1923. Las primeras entradas eran ordinarias. Descripciones de la construcción del edificio, de los primeros pacientes, de la vida cotidiana en el cerro. Luego, a partir de abril, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más cortas, más fragmentadas, como si la mano que escribía se hubiera vuelto menos segura. 12 de abril, 1923. El maestro de obras Refugio Valdés me dijo hoy que 3 de sus hombres se negaron a continuar trabajando en el sótano del ala norte. Dice que escucharon ruidos. No me especificó el tipo de ruido. Cuando insistí, me dijo: «Padre, son ruidos que no hacen los animales». Le dije que eran ratas o coyotes y que rezaran antes de dormir. Me miró como si yo fuera el que no entendía. 3 de mayo, 1923. Trajeron a los primeros pacientes. 8 hombres, 2 mujeres. Todos del hospital civil. El doctor que los acompañó me dijo, antes de irse, que tuviera cuidado con el ala norte. Le pregunté por qué. Dijo que el terreno del ala norte había sido comprado a un hacendado que lo vendió muy barato, demasiado barato, y que cuando le preguntaron por qué lo vendía tan barato el hacendado dijo que porque en ese pedazo de tierra no crecía nada desde hacía 40 años, y los animales no querían entrar. Le pregunté si eso debería preocuparnos. El doctor se subió a su carruaje y dijo: «A mí ya no, a usted tal vez». Aurelio leyó esto y pensó en el naranjo del patio sur, el único árbol dentro del muro perimetral, en el ala sur. 17 de junio, 1923. Hoy no pude dormir. El ala norte lleva 3 noches produciendo ese sonido que no sé cómo describir sino como el sonido que haría el aire si el aire tuviera memoria y la memoria fuera de dolor. Me levanté a las 2 de la mañana y fui a ver. El pasillo estaba vacío. Las habitaciones estaban vacías, los pacientes durmiendo. No había nada. Y sin embargo el sonido seguía. Como si viniera de las paredes mismas. Como si las paredes guardaran algo que no puede quedarse quieto. Y luego, la última entrada, del 3 de septiembre de 1923, con una caligrafía notablemente diferente, las letras más grandes y más irregulares, como escritas deprisa o con mano temblorosa. Entendí esta noche lo que son. No son almas en pena en el sentido que le damos nosotros a esa palabra. No son los muertos pidiendo rezos o misa o descanso. Son algo anterior. Algo que estaba en esta tierra mucho antes de que nosotros pusiéramos un ladrillo sobre otro. El terreno del ala norte no es terreno maldito en el sentido cristiano, es terreno herido. Hay una diferencia. La maldición viene de afuera, de una voluntad que elige hacer daño. La herida viene de adentro, de un dolor que no sabe hacer otra cosa que seguir doliendo. No sé cómo sanar esto. No sé si se puede sanar. Lo que sí sé, y lo escribo aquí para quien lo encuentre después de mí, es esto. El lugar amplifica. Lo que trae uno consigo. El miedo, la culpa, el dolor antiguo, el secreto que no se ha dicho. El sanatorio lo toma y lo hace más grande. No inventa nada. Solo devuelve lo que uno ya tenía adentro, multiplicado. Los pacientes que llegan con miedo se vuelven aterradores. Los que llegan con dolor se convierten en dolor puro. Y si hay algo que llegó con un dolor lo suficientemente grande, lo suficientemente antiguo, un dolor que no tiene nombre todavía, eso es lo que escuchamos de noche. Eso es lo que nos cierra. Me voy mañana. No puedo hacer nada aquí que no empeore las cosas. Solo espero que quien venga después tenga más valentía o más sabiduría que yo. Que Dios lo asista. Que Dios nos asista a todos. Aurelio cerró el cuaderno.
Afuera, las 5 de la mañana comenzaban a aclarar el cerro con una luz gris y fría. Los pájaros empezaban. El viento bajaba del monte con olor a tierra mojada. El sanatorio, por primera vez en muchas noches, estaba en silencio. Aurelio pensó en los niños, en el rancho de Tequila, en el padre Urquiza y su advertencia, en Ibarra tocándose el nudo de la corbata, en Toño sentado en la sala de su madre mirando la pared, en el dibujo de Cirilo con las figuras apiñadas contra el muro, gritando: «Nosotros no los traemos. Ya estaban aquí cuando llegamos». Abrió su libreta en una página nueva. Escribió: «El problema no son los niños. Los niños son testigos. El problema es lo que ocurrió en el rancho de Tequila. Lo que ocurrió ahí es lo que se trajo aquí. Y lo que se trajo aquí encontró un lugar que ya estaba listo para recibirlo». Luego escribió: «Necesito ir a Tequila». Y debajo, con letra más pequeña, como si no quisiera que ni él mismo lo leyera demasiado claro: «Antes de que ya no pueda irme». Ibarra no le dio permiso de ausentarse más de un día. Aurelio no lo discutió. Tomó el camión de las 6 de la mañana del lunes siguiente. Llegó a Tequila a las 10 y dedicó las siguientes 8 horas a hacer lo que sabía hacer: preguntar, escuchar, anotar. El municipio de Tequila en 1955 era un pueblo de destileras y agave, de tierra roja y cielo alto, con un olor permanente a bagazo fermentado que se mezclaba con el polvo y el humo de leña. Aurelio fue primero al registro civil, luego a la presidencia municipal, luego a la parroquia local, preguntando siempre con la misma aproximación indirecta: casos de menores remitidos a instituciones psiquiátricas en el último año, incidentes familiares reportados a las autoridades, propiedades rurales con actividad policial reciente. En el registro civil no encontró nada. En la presidencia municipal, el secretario, un hombre joven con cara de no querer problemas, le dijo que no había ningún expediente abierto que correspondiera a lo que Aurelio describía. En la parroquia, el padre local, un anciano de pelo blanco que olía a tabaco de pipa y tenía los ojos cansados de quien ha escuchado demasiadas confesiones, lo escuchó con atención y luego dijo en voz muy baja: «¿Habla usted del rancho del Saus?». Aurelio dijo que no sabía el nombre. El padre anciano se levantó, fue a la ventana, miró hacia la calle un momento. «En marzo de este año», dijo sin girarse, «tuvimos una situación muy grave en un rancho a 8 kilómetros al norte del pueblo. Una familia, el padre, la madre, 4 niños y 2 peones que vivían en la propiedad». Hizo una pausa. «Los peones murieron. El padre está en el hospital psiquiátrico de Guadalajara. La madre no se encontró». «¿Y los niños?», preguntó Aurelio, aunque ya sabía la respuesta. «Los niños estaban vivos cuando los encontraron», dijo el padre, sin un rasguño físico, pero se giró, lo miró. No hablaban, no lloraban, no dormían, los ojos abiertos todo el tiempo, como si hubieran visto algo que les había borrado todo lo demás. «¿Qué encontraron en el rancho?». El padre anciano se tocó el crucifijo que llevaba al cuello. «Eso», dijo, «es lo que nadie ha podido explicar. Los peones estaban muertos, sí, pero la forma». Negó con la cabeza. No era ninguna forma de morir que el médico forense pudiera clasificar. Escribió en su informe: «muerte por causas indeterminadas», y lo dejó así. Las autoridades cerraron el caso. El padre Urquiza vino desde Guadalajara, se llevó a los niños y dijo que él se encargaría, que era mejor no remover las cosas. «¿Por qué el padre Urquiza?», preguntó Aurelio. «¿Qué tiene que ver con esta familia?». El padre anciano lo miró largo rato. «El rancho del Saus lleva en la familia Urquiza desde 1887», dijo. «Esos niños son sobrinos del padre Jacinto Urquiza». El silencio que siguió tenía el peso específico de las cosas que han estado guardadas mucho tiempo y que al salir dejan un vacío donde antes había presión. Aurelio anotó todo. Se despidió del padre anciano. Caminó hasta la plaza del pueblo y se sentó en una banca de piedra bajo un ahuehuete centenario, con su libreta abierta y su pluma en la mano, mirando las páginas llenas de notas sin escribir nada. Los niños eran sobrinos del padre Urquiza. El padre Urquiza los había llevado al sanatorio. El sanatorio pertenecía, en sus orígenes, a la misma iglesia que el padre Urquiza representaba.
Los había puesto ahí no para que los trataran, sino para que los guardaran. Para que se quedaran dentro del muro con lo que habían traído consigo. Nosotros no los traemos. Ya estaban aquí cuando llegamos. Pero ahora Aurelio entendía que esto tenía dos lecturas. Los niños no habían traído los gritos al sanatorio. El sanatorio ya los tenía. Pero los niños sí habían traído algo del rancho del Saus. Algo que el padre Urquiza había querido mantener lejos de Guadalajara, lejos de su parroquia, lejos de cualquier lugar donde pudiera ser visto. Lo había guardado en el sanatorio porque el sanatorio ya era un lugar donde las cosas extrañas tenían explicación sencilla, donde nadie hacía preguntas porque las preguntas ya estaban respondidas de antemano. Son los locos. Son los enfermos. Es el viento. Es la sugestión. El camión de regreso a Guadalajara salía a las 6. Aurelio tenía 2 horas. Fue a buscar al médico forense. El médico forense de Tequila se llamaba Abundio Leal, tenía 40 años, y la expresión permanentemente irritada de un hombre que ha sido testigo de demasiadas cosas desagradables y no tiene con quién hablar de ellas. Recibió a Aurelio en su despacho del hospital local con escepticismo visible, pero cuando Aurelio mencionó que era el director del sanatorio Santa Catalina y que tenía bajo su cuidado a los 4 niños del rancho del Saus, algo cambió en la expresión del forense. No se relajó. Se tensó de una manera diferente, más específica. ¿Cómo están?, preguntó. Vivos, dijo Aurelio. Lo que encontró en el rancho, necesito saberlo. Leal lo miró un momento. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta delgada. Escribí el informe oficial para las autoridades, dijo. Muerte por causas indeterminadas, como habrá sabido. Ese informe tiene 3 páginas. Puso la carpeta sobre el escritorio. Pero hay otro informe, uno que no entregué a nadie. Sacó del mismo cajón un sobre de papel craft cerrado con cinta adhesiva. Lo puso junto a la carpeta. No lo abrió. Los 2 peones, dijo Leal con voz baja y controlada, murieron de paro cardíaco. Eso es lo que dice el informe oficial. Y técnicamente es verdad. Sus corazones dejaron de latir. Pero los corazones de hombres de 32 y 38 años no se detienen sin causa. Y la causa que encontré. Hizo una pausa. No tiene nombre en ningún manual que yo conozca. Descríbala, dijo Aurelio. Los 2 hombres presentaban señales de terror extremo sostenido. No un susto, no un shock agudo. Terror prolongado, de horas, posiblemente de días. Sus sistemas nerviosos habían estado funcionando al máximo de la respuesta de alarma durante tanto tiempo que simplemente colapsaron, como un motor al que se le pone demasiada presión durante demasiado tiempo. Miró el sobre. Pero eso no es lo que más me preocupó. ¿Qué fue lo que más le preocupó? Leal abrió el sobre. Sacó 3 hojas escritas a mano y una fotografía. Puso la fotografía boca abajo sobre el escritorio. Lo que más me preocupó, dijo, fue el estado de los ojos. Los 2 hombres tenían los ojos completamente abiertos. No es inusual en muertes por terror. Pero estos ojos... Respiró. Presentaban daño en la retina consistente con exposición prolongada a algo que los obligó a no parpadear, como si hubieran estado mirando algo fijo durante horas, sin poder apartar la vista ni cerrar los ojos. Aurelio pensó en los niños, en sus ojos siempre abiertos. ¿Y la madre?, preguntó. Nunca apareció, dijo Leal. Buscamos durante 2 semanas. Nada. Hizo una pausa. Encontramos su ropa, toda su ropa, doblada con mucho cuidado en el centro del patio del rancho, como si se hubiera quitado todo y se hubiera ido desnuda o... No terminó la frase. ¿Oh? Leal lo miró. O como si algo la hubiera sacado de adentro. El silencio duró varios segundos. ¿Puedo ver la fotografía?, preguntó Aurelio. Leal dudó. Luego giró la fotografía. Era una imagen del patio del rancho del Saus, tomada de día, con luz clara. Se veía la tierra de color rojo, las paredes de adobe blanco, un árbol en el centro del patio. Y en las paredes, cubriendo casi toda la superficie visible, escritura. Cientos de frases escritas, grabadas en el adobe, con algo que parecía ser un clavo o una piedra afilada. Frases pequeñas, apretadas,
superpuestas en algunos lugares donde ya no quedaba espacio limpio. Aurelio acercó la fotografía. Las frases eran en español. Todas decían lo mismo, repetido cientos de veces con variaciones mínimas. No cierren los ojos. Si cierran los ojos entra. Mientras vean no puede entrar. No cierren los ojos. No cierren los ojos. No cierren. ¿Quién escribió esto?, preguntó Aurelio, aunque ya lo sabía. El padre de los niños, dijo Leal. Lo identificamos por la letra. Coincide con documentos que firmó en el registro civil. Pausa. Calculamos que escribió esto durante aproximadamente 4 días antes de que lo encontraran. Sin dormir, sin comer, simplemente escribiendo esto en las paredes, una y otra vez. ¿Y los niños estaban ahí durante esos 4 días? Sí. ¿Qué vieron los niños? Leal recogió la fotografía, la volvió a poner boca abajo. Eso, dijo, es lo que nadie pudo preguntarles, porque cuando los encontramos, ya no hablaban. Aurelio llegó al sanatorio a las 11 de la noche. El camión había tenido una llanta ponchada a mitad del camino de terracería, y habían esperado 40 minutos en la oscuridad, mientras el chofer la cambiaba con una lámpara de mano y el viento del cerro golpeaba los pastizales. Aurelio había estado sentado en su asiento con el sobre del forense en el regazo y los ojos fijos en la oscuridad afuera de la ventana, pensando, no cierren los ojos, si cierran los ojos entra. Los niños no dormían, los niños nunca cerraban los ojos, no porque no pudieran, porque habían aprendido, de la manera más brutal posible, lo que pasaba cuando lo hacían. Y su padre, el hombre que había pasado 4 días escribiendo esa advertencia en las paredes del rancho, había terminado en un hospital psiquiátrico de Guadalajara con la mente completamente destruida. No por locura, por el esfuerzo insostenible de mantenerse despierto, de mantenerse viendo, de no dejar de ver ni un segundo, porque mientras vieran, no podía entrar. ¿Qué era lo que entraba cuando se cerraban los ojos? Aurelio no tenía respuesta, pero tenía algo peor. La sospecha de que la respuesta no era sobrenatural. La respuesta era psicológica. El terror sostenido de presenciar algo que el cerebro no podía procesar había generado en toda la familia un mecanismo de defensa tan extremo que se había vuelto más destructivo que la amenaza original. El padre de los niños no había enloquecido por lo que vio. Había enloquecido por el esfuerzo de seguir mirando para no verlo. Y los niños habían sobrevivido. Porque los niños habían aprendido a no dormir sin enloquecer. Porque los niños tienen una plasticidad que los adultos no tienen. Porque los niños pueden adaptarse a condiciones que matan a los adultos. ¿Pero a qué precio? Cruzó el portón del sanatorio. Leandro lo esperaba en el vestíbulo con cara de haber tenido un mal día. ¿Qué pasó?, preguntó Aurelio. El niño, dijo Leandro. Cirilo. Esta tarde empezó a hablar. ¿A hablar? ¿Qué dijo? Eso es lo raro, dijo Leandro, bajando la voz aunque no había nadie más en el vestíbulo. Habló durante 3 horas seguidas, sin parar. Elvira trató de calmarlo. No pudo. Ibarra fue a verlo. Se quedó 10 minutos y se fue. Pausa. Lo que decía no tenía sentido. O sí tenía sentido, pero era un sentido que uno no quería entender. ¿Qué decía? Leandro lo miró. Describía lo que habían visto en el rancho. Dijo. En detalle. Con una calma que daba más miedo que si hubiera estado gritando. Hablaba como si estuviera leyendo en voz alta algo que tenía escrito adentro. Hizo una pausa. ¿Y lo que describía, doctor? Yo llevo 11 años en este lugar. He visto cosas. He escuchado cosas. Negó con la cabeza. No quiero repetirlo. No puedo repetirlo. Solo le digo que cuando terminó de hablar se quedó callado otra vez. Y yo fui al baño del personal y vomité. Aurelio lo miró un momento. ¿Ibarra lo escuchó? Sí. ¿Dónde está Ibarra ahora? En su despacho, dijo Leandro. Cerró la puerta con llave y no ha abierto desde las 5 de la tarde. Aurelio fue al despacho de Ibarra. Tocó. No hubo respuesta. Volvió a tocar. Soy Montaño, dijo. Ábrame, doctor. Un silencio largo. Luego el sonido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió 3 centímetros. Ibarra lo miró por la ranura. Tenía los ojos rojos y los lentes torcidos. ¿Fue a Tequila?, preguntó. Sí.
¿Sabe lo que pasó en el rancho? Sé lo que encontraron. No sé todo lo que pasó. Cirilo sí sabe, dijo Ibarra. Cirilo lo sabe todo, y ahora yo también lo sé. Su voz tenía una textura nueva, como tela húmeda. Ojalá no lo supiera. Ábrame la puerta, doctor Ibarra. ¿Para qué? Para que hablemos. Para que pensemos juntos qué hacemos con esto. Una pausa muy larga. No hay nada que hacer, dijo Ibarra. Eso es lo que Cirilo dice. Dice que lo que entró en el rancho del Saus no se puede sacar, que ya está aquí, que lleva mucho tiempo aquí, que el rancho solo lo despertó. Pausa. Dice que lo que hay que hacer es lo que hizo su familia. Mantenerse despierto. No cerrar los ojos. Su voz se quebró levemente. Yo tengo 60 años, doctor Montaño. 60 años y problemas de insomnio desde hace 20. No puedo no cerrar los ojos. Aurelio puso la mano en la puerta. Doctor Ibarra, dijo, con toda la calma que pudo. Escúcheme. Lo que Cirilo describe es un trauma severo que generó en él y en sus hermanos un sistema de creencias de supervivencia. Lo que vivieron en ese rancho fue algo real y terrible, pero lo que nos está transmitiendo es su interpretación traumatizada de esos eventos. Necesitamos ayudarlos, no creerles ciegamente. Un silencio. Luego Ibarra dijo, muy despacio. ¿Usted cree en lo que está diciendo, doctor Montaño? Aurelio no respondió de inmediato. Lo estoy intentando, dijo al fin. La puerta se abrió. Ibarra estaba de pie en su despacho con el saco puesto y la corbata torcida y los lentes en la mano. Parecía haber envejecido 5 años desde la mañana. Hay algo que no le dije, dijo Ibarra. Cuando el doctor Villanueva se fue en agosto, me dejó una nota. Una nota que no formaba parte de su expediente oficial, que me dio en mano el día que tomó el camión. Fue a su escritorio, abrió el cajón central, sacó un papel doblado. No supe qué hacer con ella. La guardé. Le entregó el papel. Aurelio lo leyó. Era una nota corta, con la letra del doctor Villanueva que Aurelio ya reconocía del expediente. Fermín. Lo que está en el ala norte no es de aquí. Nunca fue de aquí. El sanatorio fue construido sobre algo que no debería haberse tocado. Eso es un problema viejo y grande que ninguno de nosotros puede resolver. Pero los niños son un problema nuevo y más urgente. Lo que trajeron del rancho del Saus no es lo mismo que lo que vive en el ala norte. Es algo que se les pegó. Algo que los eligió porque son niños y los niños son permeables. Si alguien intenta curarlos aquí, en este edificio, donde las dos cosas están juntas, no va a curarlos. Va a multiplicar el daño. Saca a los niños de ahí, Fermín. Sácalos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que lo que se les pegó aprenda a usar este lugar. Aurelio dobló el papel. Lo guardó en su bolsillo junto al cuaderno del padre Medrano y el sobre del forense. Tenía el bolsillo interior del saco lleno de documentos que nadie más había leído o que nadie había querido leer. Y cada uno de ellos era una pieza del mismo rompecabezas que él había tardado 16 días en comenzar a ver con claridad. Necesitamos sacar a los niños del sanatorio, dijo. Ibarra lo miró. El padre Urquiza los puso aquí para esconderlos, dijo Aurelio, no para curarlos. Y mientras estén aquí, dentro de este muro, con lo que hay en el ala norte y con lo que trajeron del rancho, no van a mejorar, van a empeorar. Y nosotros con ellos. Hizo una pausa. Necesito que me firme una autorización de traslado. ¿A dónde? Al Hospital Civil de Guadalajara, a la Unidad de Psiquiatría Infantil. Con un informe completo de su situación, sus nombres, su origen, todo documentado y registrado, donde no se pueda hacer desaparecer. Ibarra se tocó el nudo de la corbata. Una vez, 2 veces. El padre Urquiza va a poner objeciones, dijo. Sí, dijo Aurelio. Pero esta vez va a tener que ponerlas por escrito, ante una autoridad civil. Y eso es lo que necesito. Ibarra lo miró largo rato. El reloj del pasillo marcaba las 11:40. En cualquier momento, con la puntualidad que tenía desde marzo, el ala norte iba a comenzar. ¿Usted cree que sacarlos va a detener esto? Preguntó Ibarra, señalando vagamente hacia el techo, hacia el ala norte, hacia el edificio entero. Aurelio pensó en el padre Medrano y sus notas de 1923.
en el terreno herido que existía mucho antes de que llegaran los niños, en los gritos que el sanatorio llevaba décadas produciendo en silencio. No, dijo honestamente. Lo que hay en el ala norte va a seguir aquí. Eso es demasiado viejo y demasiado grande para que 2 médicos y una plumafuente lo resuelvan. Pero los niños no tienen que seguir aquí. Los niños pueden irse, y si se van, lo que se les pegó en el rancho del South se va con ellos, lejos de este lugar, donde no tenga con qué amplificarse. Una pausa. Además, dijo Aurelio, con una voz más baja, son niños. Tienen 8, 9, 11, 12 años. Han visto cosas que no debería ver nadie. Llevan meses sin dormir, sin hablar, sin ser niños. Eso, independientemente de todo lo demás, es suficiente razón. Ibarra asintió muy despacio. Fue a su escritorio. Sacó un formulario oficial del cajón. Tomó su pluma. Y en el momento exacto en que comenzó a escribir, el ala norte comenzó a gritar. Los 2 hombres se miraron. Ninguno se movió. Ibarra siguió escribiendo, con la mano firme, con la pluma arañando el papel en el silencio que existía entre un grito y el siguiente. La mañana del traslado fue el 3 de diciembre de 1955, un sábado gris con amenaza de lluvia, y el cerro del Tepopote cubierto de nubes bajas. Aurelio había pasado la semana anterior haciendo gestiones desde el correo del pueblo, enviando telegramas al hospital civil, hablando por teléfono desde la presidencia municipal de San Agustín del Cerro, con el jefe de psiquiatría del hospital, preparando los expedientes con toda la documentación que había reunido, incluyendo copias del informe del forense de Tequila y el testimonio escrito del padre anciano de la parroquia local. El padre Urquiza había llamado al sanatorio el martes. Aurelio había tomado la llamada. La conversación había sido breve. Urquiza había dicho que el traslado era irregular, que los niños estaban bajo custodia eclesiástica, que había intereses superiores en juego. Aurelio le había dicho, con la voz más tranquila que pudo sostener, que tenía en su poder documentación sobre la muerte de 2 hombres en el rancho del Saus, sobre la desaparición de la madre de los niños, sobre el internamiento sin sustento legal de 4 menores bajo custodia de un sacerdote sin tutela judicial reconocida, y que si el traslado era bloqueado, esa documentación llegaría a la prensa de Guadalajara antes del viernes. Hubo un silencio largo. «Usted no sabe lo que está tocando», dijo Urquiza. «Usted me lo dijo en la sacristía», respondió Aurelio. Tenía razón, pero lo estoy tocando de todas formas. Urquiza colgó. No llamó de nuevo. La ambulancia del hospital civil llegó al sanatorio a las 9 de la mañana. Era un vehículo viejo, un Ford de 1948 pintado de blanco con una cruz roja en las puertas, conducido por un hombre de aspecto somnoliento y acompañado por una enfermera del hospital, una mujer joven de nombre Patricia que llevaba un bloc de notas y una expresión profesional que Aurelio agradeció de inmediato. Fueron al ala sur. Abrieron la reja. Los 4 niños estaban de pie en el pasillo, como siempre. Los ojos abiertos, los cuerpos quietos. Pero esta mañana algo era diferente. Aurelio lo notó de inmediato sin poder precisar qué era, y tardó un momento en identificarlo. Sus sombras. Esta mañana, con la luz gris de diciembre entrando por la ventana del pasillo, los 4 niños proyectaban sombras normales, derechas, directamente debajo de sus pies. Sombras ordinarias, sombras de niños. Cirilo lo miró cuando Aurelio se acercó, y por primera vez desde que había llegado al sanatorio, Aurelio vio en los ojos del niño algo distinto a la quietud fría de las semanas anteriores. Vio algo que reconoció porque era algo que él mismo había sentido más de una vez en las últimas semanas. Agotamiento. Un agotamiento tan profundo y tan antiguo que ya no tenía forma de expresarse, excepto como una quietud absoluta. El agotamiento de quien ha estado vigilando demasiado tiempo. «Nos vamos», le dijo Aurelio, en voz baja. Cirilo no respondió, pero cerró los ojos un segundo. Solo un segundo, brevísimo, y los volvió a abrir. Era la primera vez, en 9 meses, que alguno de los 4 niños cerraba los ojos. Elvira, que estaba detrás de Aurelio, se cubrió la boca con la mano. Leandro miró hacia otro lado. Ibarra, que había venido también,
Se quitó los lentes y los limpió con el pañuelo con movimientos lentos, como si necesitara hacer algo con las manos. El traslado tomó 20 minutos. Los 4 niños caminaron solos hasta la ambulancia, sin que nadie tuviera que llevarlos o guiarlos. Subieron, se sentaron. Patricia les habló con voz suave, les preguntó sus nombres, les ofreció agua. Solo Dolores respondió, con un hilo de voz casi inaudible. Dijo su nombre. Dijo que tenía sed. Aurelio firmó los documentos de traslado junto al portón. Ibarra firmó también. El conductor arrancó el motor. Cuando la ambulancia salió por el portón del sanatorio y tomó el camino de terracería hacia la carretera, Aurelio se quedó parado junto al portón y la vio alejarse hasta que desapareció detrás de la primera curva, entre los encinos y los pinos, con el polvo rojo de diciembre flotando detrás. Leandro estaba a su lado. ¿Cree que van a estar bien?, preguntó el enfermero. Aurelio pensó en eso. Pensó en lo que habían visto en el rancho del Saus, en 9 meses sin dormir, en el padre escribiendo en las paredes, en la madre que no apareció nunca. No lo sé, dijo honestamente, pero tienen una posibilidad. Aquí no la tenían. Se giró hacia el edificio. El sanatorio Santa Catalina del Monte se erguía en la ladera del cerro con sus ventanas angostas y su piedra volcánica gris, bajo el cielo de nubes bajas, exactamente igual que el día que Aurelio había llegado, exactamente igual que en 1923, que en 1944, que en todos los años anteriores. El naranjo pelado en el patio, los arcos de medio punto, la placa de bronce oxidado, y debajo de la placa, las letras rayadas con clavo. Aquí no salen. Aurelio las miró un momento. Luego sacó su navaja del bolsillo, la abrió, y pasó la hoja sobre las letras, raspando el metal, borrándolas. No completamente, pero sí lo suficiente para que ya no pudieran leerse con claridad. Era un gesto pequeño, casi ridículo frente a la magnitud de lo que existía dentro de ese muro. Él lo sabía, pero era lo que podía hacer. Cerró la navaja. Entró al sanatorio. Esa noche, a las 11 en punto, el ala norte comenzó a gritar. Como siempre. Como llevaba décadas haciendo. Como seguiría haciendo mucho después de que Aurelio Montaño se fuera de ahí, o no se fuera, o se quedara más tiempo del que había planeado. Porque el padre Medrano tenía razón, y el doctor Villanueva tenía razón, y Cirilo tenía razón. Había cosas que ya no cerraban. Pero esta noche, en el ala sur, 4 camas estaban vacías. Y eso, pensó Aurelio mientras abría su libreta y encendía su lámpara y se preparaba para otra noche larga. Era algo. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente para lo que vivía en las paredes de este lugar, para lo que llevaba décadas doliendo en el ala norte, para los gritos que no tenían garganta y las sombras que se movían solas. Pero 4 niños habían salido. 4 niños, esta noche, en algún lugar de Guadalajara, en camas limpias de hospital, iban a cerrar los ojos, iban a dormir. Quizás, por primera vez en 9 meses, con pesadillas, sin duda, con el rastro de todo lo que habían visto todavía grabado en algún lugar del cerebro donde las pesadillas viven y no se rinden fácilmente. Pero iban a dormir. Aurelio escribió en su libreta, con letra clara, la fecha, 3 de diciembre de 1955. Debajo escribió, los niños salieron, el sanatorio sigue igual, yo sigo aquí, no sé por cuánto tiempo más. Pero esta noche, eso es suficiente. Cerró la libreta. Afuera, el viento del cerro bajaba con olor a tierra mojada y pino. Las nubes bajas cubrían el tepopote. En el patio central, el naranjo pelado crujía con el viento, y su sombra, larga y oscura sobre la tierra, se movía con la calma ordinaria de las cosas que solo son lo que son. Solo una sombra, solo un árbol, solo el viento. El reloj del pasillo dio las 11. Y el sanatorio Santa Catalina del Monte, como todas las noches, desde antes de que cualquiera de ellos naciera, comenzó a gritar. Hasta aquí llega el archivo 404. Si esta historia te llegó de alguna forma, si sentiste esa presión en el pecho que solo da lo que es verdaderamente humano, te pido que la compartas con alguien que también necesite no dormir esta noche. Deja tu comentario. ¿Qué parte te golpeó más fuerte? ¿Y desde dónde nos estás escuchando esta madrugada?